¿En qué momento la palabra tradición empezó a sonar como traición? Esa es la pregunta que muchos católicos se hacen cuando ven cómo ciertos grupos religiosos, y algunos críticos dentro del mismo cristianismo, celebran cada supuesto tropiezo del Papa como si fuera una victoria contra la Iglesia católica entera. Basta que haya una declaración, una interpretación, un gesto o una frase que puedan usar fuera de contexto, y de inmediato surge el coro: ya ven, la Iglesia se está traicionando a sí misma. Pero detrás de esa celebración hay algo más profundo, un conflicto que se ha intensificado en los últimos años. Las otras religiones y corrientes cristianas que rechazan la devoción a la Virgen María ven cualquier controversia como una oportunidad para repetir lo que siempre dicen: la Virgen no es intercesora, por fin la Iglesia lo está admitiendo. Y aunque no sea cierto, aunque no sea lo que la Iglesia enseña, lo difunden igual, porque para ellos es conveniente. Este texto aborda justamente esa tensión. ¿Por qué algunas religiones celebran cualquier controversia sobre el Papa? ¿Cómo aprovechan eso para atacar la figura de la Virgen María? ¿Y por qué la idea de que la Virgen no es intercesora se ha convertido en una bandera para quienes buscan debilitar la fe católica desde afuera, y a veces desde adentro? La celebración ajena, porque a otros les conviene que el Papa parezca contradictorio. Cada vez que surge una polémica alrededor del Papa, cualquier Papa, hay grupos que reaccionan con una rapidez sorprendente. No para buscar claridad, sino para atacar. No para entender, sino para afirmar lo que ya querían creer. Porque la polémica les sirve para plantear una narrativa muy simple. La Iglesia está perdiendo su identidad y ellos tenían la razón desde el principio. Y dentro de esa narrativa, uno de los blancos favoritos es la devoción mariana. Para muchas religiones que surgieron después del protestantismo, la idea de que la Virgen María intercede es inaceptable. Su teología se basa en negar esa posibilidad desde el principio. Y como no pueden demostrar que la Iglesia está equivocada a través de la Biblia, porque las referencias a la intercesión existen, aunque las interpreten distinto, necesitan apoyarse en otra estrategia. Buscar en Roma cualquier gesto o frase que puedan usar para sembrar duda. Así, cada vez que el Papa hace un comentario que no entienden, que se interpreta mal o que es manipulado, dicen que al fin la Iglesia está retrocediendo, que por fin reconoce que María no intercede, o que el catolicismo se está volviendo bíblico. Pero eso nunca ha sido verdad. Nunca ha cambiado la doctrina mariana. Nunca se ha negado la intercesión. Nunca una enseñanza oficial ha dicho que María es solo un personaje histórico importante. Lo que sí existe es una maquinaria de manipulación que se aprovecha de cualquier controversia para empujar esa idea. El argumento repetido: la Virgen no es intercesora. Esta frase se ha convertido en una muletilla en debates religiosos, especialmente entre grupos anticatólicos. La repiten una y otra vez. En calles. En vídeos. En sermones. En redes. Y hasta en debates improvisados. Pero cuando preguntas de dónde sacan esa conclusión, el argumento siempre se reduce a lo mismo. Porque no está escrito literalmente en la Biblia. Sin embargo, la misma lógica eliminaría conceptos que todas las iglesias cristianas aceptan como la Trinidad, el canon bíblico, la palabra Biblia como título, los domingos como día de culto. La contradicción es evidente. Pero no importa. El objetivo no es tener coherencia, sino atacar la fe católica. ¿Por qué? Porque para muchas religiones, eliminar la figura de María significa debilitar la identidad católica. María es un símbolo de unidad, tradición, piedad, maternidad espiritual e intercesión. Y por eso su figura es incómoda. Muy incómoda. ¿De verdad es polémico hablar de intercesión mariana? Para ciertos grupos, sí. Para la Iglesia católica, no. En la visión católica, María intercede no por ser una diosa, ni una mediadora paralela, sino porque participa de la intercesión de Cristo del mismo modo que todos estamos llamados a interceder unos por otros. Si alguien acepta que un pastor puede orar por su comunidad, o que un hermano puede pedir por otro, pero dice que María no puede interceder, entonces el problema no es teológico sino emocional o ideológico. Sin embargo, cada vez que surge una controversia alrededor del Papa, estos grupos aprovechan para repetir la idea de que la Iglesia ya se está alejando de la devoción mariana. No importa si es falso. No importa si no hay cambios.
No importa si el magisterio mantiene exactamente la misma postura desde siglos atrás. El argumento repetido, la Virgen no es intercesora. Esta frase se ha convertido en una muletilla en debates religiosos, especialmente entre grupos anticatólicos. La repiten una y otra vez. En calles, en vídeos, en sermones, en redes y hasta en debates improvisados. Pero cuando preguntas de dónde sacan esa conclusión, el argumento siempre se reduce a lo mismo. Porque no está escrito literalmente en la Biblia. Sin embargo, la misma lógica eliminaría conceptos que todas las iglesias cristianas aceptan como la Trinidad, el canon bíblico, la palabra Biblia como título, los domingos como día de culto. La contradicción es evidente. Pero no importa. El objetivo no es tener coherencia, sino atacar la fe católica. ¿Por qué? Porque para muchas religiones, eliminar la figura de María significa debilitar la identidad católica. María es un símbolo de unidad, tradición, piedad, maternidad espiritual e intercesión. Y por eso su figura es incómoda. Muy incómoda. ¿De verdad es polémico hablar de intercesión mariana? Para ciertos grupos, sí. Para la Iglesia católica, no. En la visión católica, María intercede no por ser una diosa, ni una mediadora paralela, sino porque participa de la intercesión de Cristo del mismo modo que todos estamos llamados a interceder unos por otros. Si alguien acepta que un pastor puede orar por su comunidad, o que un hermano puede pedir por otro, pero dice que María no puede interceder, entonces el problema no es teológico sino emocional o ideológico. Sin embargo, cada vez que surge una controversia alrededor del Papa, estos grupos aprovechan para repetir la idea de que la Iglesia ya se está alejando de la devoción mariana. No importa si es falso. No importa si no hay cambios. No importa si el magisterio mantiene exactamente la misma postura desde siglos atrás. Todo lo que importa es mostrar al catolicismo como dividido, confundido y debilitado. Es parte de su estrategia. La verdadera razón detrás del rechazo a María. Muchas religiones no atacan a la Virgen por simple desacuerdo doctrinal. El fondo es más profundo. María es el vínculo más fuerte entre Jesús y la humanidad. Su presencia recuerda que Dios se encarnó. Eso incomoda a quienes prefieren un Cristo lejano, puramente espiritual, sin humanidad real. Su figura deja claro que el cristianismo no nació con la Biblia, sino con personas reales. Esto contradice la idea moderna de que basta la interpretación personal de las Escrituras. Su intercesión afirma la comunión entre cielo y tierra. Para algunos grupos, esa idea es inaceptable porque desafía su visión cerrada del mundo espiritual. María es símbolo de obediencia, humildad y disponibilidad. Virtudes que chocan frontalmente con religiones que se basan más en confrontación que en imitación de Cristo. Por eso su figura molesta. Por eso la quieren desaparecer. Por eso cualquier gesto del Papa que pueda interpretarse como distanciamiento se usa como un triunfo. El Papa como blanco perfecto. Otro elemento que alimenta la polémica es que el Papa es el rostro visible del catolicismo. Lo que diga, haga o no haga se convierte en munición. Y si a eso se suma la velocidad de redes sociales, las interpretaciones se vuelven más caóticas. Cualquier frase sacada de contexto puede multiplicarse en minutos. Y ahí aparecen las otras religiones, listas para celebrar. Es curioso. El mismo Papa al que critican por ser muy católico, es el mismo al que acusan de traicionar a la Iglesia. Depende de lo que necesiten para ese día. Cuando la polémica no nace del Papa, sino del deseo de atacarlo. Muchos de los ataques recientes contra la intercesión mariana no provienen de declaraciones oficiales, sino de interpretaciones forzadas. Se toma cualquier gesto papal, una expresión, un mensaje, una entrevista, incluso una omisión, y se le atribuye un significado que nunca tuvo. Algunos ejemplos típicos del discurso anticatólico. Si el Papa no mencionó a María, es porque ya no quieren promoverla. Si habló más de Cristo, es porque ya abandonaron a los santos. Si no corrigió una frase en una entrevista, es que está cambiando la doctrina. Todo eso es falso. Pero se usa para sostener la narrativa de que la Iglesia al fin está reconociendo que María no intercede. Conclusión: la polémica no es sobre la Virgen, sino sobre el control de la narrativa.
Cuando dicen que el Papa traiciona a la Iglesia, la celebran no porque les importe la verdad, sino porque creen que pueden debilitar la devoción católica. Y cuando dicen que la Virgen no es intercesora, lo hacen no porque hayan encontrado una nueva verdad, sino porque necesitan que la Iglesia parezca dividida. La realidad es más sencilla. La Iglesia sigue enseñando lo mismo sobre María. La intercesión sigue siendo parte central de la fe. Las polémicas externas no cambian la doctrina. Pero afuera hay grupos interesados en hacer creer lo contrario. Y cada vez que ven una oportunidad, celebran. Porque para ellos, no es una cuestión de verdad. Es una cuestión de ventaja.